Mi hermana se casó con mi esposo por sus 400 millones. Él murió poco después y ella reclamó la herencia. Pero al leerse el testamento, descubrimos algo impactante. Ella quedó sin palabras ante lo que él escribió. Mi hermana codiciosa se casó con mi esposo, con la esperanza de apoderarse de su fortuna de 400 millones de dólares. Pero solo unos días después, él falleció inesperadamente. Después del funeral, ella declaró con confianza que era la heredera de su fortuna. Sin embargo, cuando el abogado leyó su testamento, lo que descubrimos asombró a todos. Mi hermana se quedó sin palabras por lo que él había escrito. Mi nombre es Audrey, y necesito contarles una historia. Es una historia que he guardado en mi interior durante mucho tiempo, y creo que es hora de dejarla salir. Es una historia sobre la familia, sobre la traición y sobre cómo la verdad a veces puede ser más complicada y dolorosa que las mentiras que nos cuentan. No es una historia fácil de contar. Así que, por favor, tengan paciencia conmigo. Siempre había sido la callada. Si mi hermana gemela, Beatrice, era el sol, entonces yo era la luna, solo visible debido a su luz reflejada. Ella nació con un fuego interior, una energía deslumbrante y segura de sí misma que atraía a todos a su órbita. Cuando éramos niñas, ella era la que trepaba a los árboles más altos, la que dirigía los juegos del vecindario, su risa resonando por la calle. Yo era la que estaba en el columpio del porche con un libro, observando, siempre observando. Nuestros padres. Bueno, ellos también orbitaban a su alrededor. Ni siquiera intentaban ocultar su favoritismo. Era simplemente un hecho simple e inmutable de nuestro hogar, como el tercer escalón chirriante de la escalera o el grifo que gotea. En la cocina. Beatrice era su niña de oro, aquella de la que se jactaban con amigos y familiares. ¿Escucharon? Beatrice anotó el gol de la victoria en su partido de fútbol, tronaría mi padre por teléfono. Beatrice está de nuevo en el cuadro de honor, diría mi madre en las reuniones familiares, radiante. Cuando mi nombre salía a colación, generalmente era como una nota al pie. Y Audrey también está bien. Es calladita. Esos eran los días de Audrey. Mis problemas de salud infantil no ayudaron. Mientras Beatrice coleccionaba trofeos deportivos, yo coleccionaba citas médicas. Un episodio de neumonía un invierno, asma severa al siguiente. Sentía que mi cuerpo era tan tranquilo y frágil como mi personalidad. La preocupación de mis padres siempre parecía teñida con un leve y cansado suspiro de decepción. Yo era la gemela inferior, la que no podía seguir el ritmo. Recuerdo claramente nuestro 8º cumpleaños. Siento como si fuera una película que puedo reproducir en mi mente. Tuvimos nuestra habitual fiesta compartida en el patio trasero con un pastel cuadrado que tenía nuestros 2 nombres escritos en glaseado, el de Beatrice en rosa, llamativo y arremolinado, y el mío en un azul más pequeño y pulcro. Cuando llegó el momento del gran regalo, mi padre sacó rodando el de Beatrice primero, una reluciente bicicleta Win de 10 velocidades. Era de color rojo cereza, con borlas plateadas en el manillar que brillaban bajo el sol. Todos los niños jadearon. Beatrice soltó un grito de pura alegría y se subió, su coleta rubia ondeando a su espalda mientras aceleraba por el césped. Una imagen perfecta de una hija perfecta. Luego mi madre salió de la casa sosteniendo mi regalo. Una gran antología de poemas clásicos encuadernada en cuero. Era un libro hermoso. Pero en ese momento se sintió como un premio de consolación. Esto es más de tu estilo, Audrey, dijo, dándome una palmadita en la cabeza. Su sonrisa era amable, pero sus palabras se sintieron como una jaula. Puedes leerlo adentro. Mientras tu hermana juega. Miré a mi padre. Él estaba mirando a Beatrice. Su cara se iluminó con una expresión de orgullo puro y sin adulterar. Cuando sus ojos finalmente parpadearon hacia mí, sosteniendo mi libro, su sonrisa era delgada,
casi una obligación. Ese fue el momento en que realmente entendí. No era solo diferente. A sus ojos, yo era una versión inferior, una copia más callada y pálida. No se trataba solo de los cumpleaños. Se trataba de todo. Recuerdo el concurso de deletreo de 4º grado. Había estudiado durante semanas, memorizando listas de palabras hasta que me ardían los ojos. Gané para mi clase, y estaba tan orgullosa que pensé que mi corazón estallaría. Corrí a casa, aferrándome a mi pequeño listón azul. Ese mismo día, Beatrice había competido en el encuentro de atletismo del distrito. Quedó en segundo lugar en la carrera de 50 yardas. Esa noche en la cena, mi padre se levantó e hizo un brindis. Por Beatrice, segundo lugar en todo el distrito. Estamos muy orgullosos de ti, campeona. Se llevaron a ella a tomar un helado para celebrarlo. Mi listón azul quedó sobre el mostrador de la cocina, sin ser notado. Cuando finalmente señalé su presencia, mi madre solo dijo: «Oh, qué bien, querida, pero es solo una clase B». La frase favorita de mi madre, la que se convirtió en la banda sonora de mi juventud, siempre era pronunciada con un borde agudo de frustración: «Audrey, ¿por qué no puedes intentar ser más como Beatrice? Pon una sonrisa en tu rostro. Te sería más fácil si lo hicieras». Lo escuché con tanta frecuencia que el aguijón finalmente se desvaneció en un dolor sordo y permanente. Aprendí a vivir con ello. Acepté mi papel. Era la observadora, el personaje secundario en la vibrante historia de la vida de mi hermana. Amaba a Beatrice. De verdad. Que sí. De niña, la adoraba. Pero es algo difícil amar a alguien que es un recordatorio constante y vivo de todo lo que no eres. Cuando llegó el momento de la universidad, se sintió como un salvavidas. Beatrice, naturalmente, fue aceptada en una prestigiosa universidad en la costa este, con una beca deportiva parcial. Su partida fue un gran evento con una gran fiesta de despedida y despedidas entre lágrimas. Mi propia carta de aceptación universitaria a una escuela estatal más pequeña en Texas fue recibida con un simple: «Oh, qué bien, querida». Para mí, la universidad no era solo obtener un título. Era una oferta desesperada por mi propia identidad. Era una oportunidad de ir a un lugar donde nadie supiera mi nombre, y mucho menos el de mi hermana. Empaqué todo lo que tenía en mi Ford Escort de 10 años, destartalado. No era mucho. 2 cajas de libros, una maleta de ropa que toda parecía ser de tonos grises y beige, y una mezcla cambiante de terror y excitación en mi estómago. El día que me fui, mis padres me dieron un abrazo rápido y apresurado. Sus mentes ya estaban en el paquete de cuidado que estaban preparando para Beatrice. Mientras salía del camino de entrada, los vi. A través del espejo retrovisor, de pie en el porche, el brazo de mi padre sobre el hombro de mi madre. «No», saludaron. El viaje a Dallas fue una maratón de 16 horas alimentada por café de gasolinera. Y las estaciones de música country llenas de estática que entraban y salían mientras cruzaba las fronteras estatales. Fue la primera vez en mi vida que estuve verdaderamente sola. Y fue aterrador y absolutamente embriagador. Recuerdo cruzar la línea estatal de Texas, ver el gran letrero de «Bienvenido a Texas», y detenerme al lado del camino. Me quedé sentada allí en mi coche, el motor haciendo tic-tac, y lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de puro, no adulterado alivio. Lo había logrado. Era libre. La búsqueda de apartamento fue una experiencia humillante. Miré lugares lúgubres y sombríos con él. Olor a cigarrillos rancias horneado en las paredes. Finalmente me conformé con un apartamento en un 3er piso sin ascensor en un edificio ruidoso con luz solar decente. Y paredes del color de té débil. El casero, un hombre llamado señor Henderson con un ceño fruncido permanente, me entregó las llaves con un gruñido. La primera noche en ese apartamento vacío fue una de las más largas de mi vida.
El silencio era algo físico, presionándome por todos lados. Pedí una pizza que no pude comer y simplemente me senté en el suelo viendo cómo los faros de los coches que pasaban pintaban rayas en el techo, preguntándome si había cometido un error terrible e irreversible. Pero entonces comencé mis clases para convertirme en maestra. Y lenta, laboriosamente, comencé a construir una vida en Dallas. Yo no era la hermana callada de Beatrice. Era solo Aurey. Era la chica que siempre tenía sus notas en orden, aquella con la que se podía contar para un grupo de estudio. Hice algunos amigos, conexiones tentativas al principio por encima de libros de texto y café. Y cuando comencé mi práctica docente, encontré mi propósito. Los niños, con su desordenada y sin filtrar honestidad, no se preocupaban si yo era extrovertida o popular. Les importaba que yo fuera amable. Les importaba que yo escuchara. Les importaba que pudiera mostrarles la magia de convertir letras en una página en historias en sus cabezas. Nunca olvidaré la primera vez que una de mis alumnas, una niña tímida llamada María, me escribió una nota que decía: «Eres la mejor maestra». Yo doblaba ese trozo de papel y lo guardaba en mi billetera durante años. Fue el primer trofeo que había ganado. Después de graduarme, conseguí un trabajo de tiempo completo como maestra en una maravillosa escuela primaria en un tranquilo suburbio de Dallas. La vida se asentó en un ritmo suave y predecible. Era una vida pequeña, una vida simple. Pero era mía. Y entonces llegó Arthur y convirtió mi pequeña y simple vida en algo hermoso. Lo conocí como Michael. Lo conocí a través de una amiga del trabajo. Ella había estado tratando de presentármelo durante meses, y yo siempre lo había rechazado cortésmente. La idea de tener citas era aterradora. Pero ella era persistente. «Es un buen hombre, Aurey. Tranquilo como tú». Se llamaba Arthur, y era agente de bienes raíces. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante italiano de barrio, del tipo con manteles a cuadros y botellas de Chianti como candelabros. Estaba tan nerviosa que tiré mi vaso de agua a los 5 minutos. Estaba mortificada, pero Arthur solo se rió, un sonido cálido y fácil, y me ayudó a secar el derrame con una servilleta. Tenía una manera de hacerte sentir cómoda. No era como los hombres ruidosos y descarados con los que Beatrice siempre salía. Era tranquilo, observador. Y tenía los ojos más amables que jamás había visto. Tenía una calidez tranquila que atraía a la gente sin exigir atención. Yo pasé la mayor parte de la cena hablando de mis alumnos, divagando sobre planes de lecciones y dramas del patio de recreo. Estaba segura de que lo estaba aburriendo a muerte. Pero él nunca parecía aburrido. Escuchaba. Realmente escuchaba, asintiendo y haciendo preguntas reflexivas. ¿Y qué libro estás leyendo? ¿Con ellos ahora?, preguntaba. «Oh, ¿cuál es la cosa más graciosa que dijo un alumno esta semana?». Hacia el final de la noche, mientras esperábamos la cuenta, me miró a través de la mesa, su mirada tan directa que hizo que mi corazón revoloteara. «Sabes», dijo en voz baja, «hablas de esos niños con tanto amor. Es realmente algo especial». Hizo una pausa y luego añadió: «Eres diferente. En un buen sentido, el tipo de diferente que se queda contigo». Esas palabras fueron como agua sobre tierra seca. Nadie había llamado a mi tranquilidad pacífica. La llamaban tímida, retraída, antisocial. Pero Arthur lo veía como una fortaleza. Él me veía a mí. Salimos durante 2 años antes de casarnos. Nuestro cortejo fue tan tranquilo y gentil como él. Dábamos largos paseos por el parque, cocinábamos juntos y pasábamos horas simplemente hablando. Me propuso matrimonio un martes lluvioso por la noche. Estábamos en nuestro pequeño y acogedor apartamento, acurrucados en el sofá, escuchando la lluvia golpear contra la ventana. No había preparado mi cena favorita ni planeado un gran gesto.
Simplemente se volvió hacia mí, tomó mi mano, y sus ojos estaban llenos de un amor sincero y abrumador. Aurey, comenzó, su voz un poco ronca. Nunca supe que una vida podría ser tan pacífica. Nunca supe que podría ser tan feliz. No quiero pasar ni un solo día sin esto. ¿Te casarías conmigo? Sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo simple y elegante que era más hermoso para mí que cualquier diamante llamativo que los novios de Beatrice le hubieran comprado. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras decía que sí. Eran lágrimas de felicidad, puras y simples. Por primera vez en mi vida, me sentí completa y absolutamente elegida. Nuestra vida juntos no era un cuento de hadas, pero era real y era buena. Su trabajo estable y mi salario de maestra fueron suficientes para pagar el pago inicial de un pequeño pero encantador bungalow en un vecindario con grandes robles. Pasamos nuestro primer año en esa casa, haciéndola nuestra. Pintamos las paredes de un amarillo suave, plantamos un jardín en el patio trasero, y recorrimos mercados de pulgas en busca de muebles que tuvieran carácter. Arthur era sorprendentemente hábil. Recuerdo un sábado que pasamos todo el día montando una estantería, riéndonos mientras seguíamos poniendo los estantes al revés. Esa estantería, torcida como estaba, se convirtió en mi mueble favorito. Nuestra vida se construyó sobre pequeños y felices rituales. Desayuno del sábado por la mañana en el Blue Bonnet Diner, donde la camarera, una mujer llamada Flo, siempre nos llamaba pájaros enamorados. Domingo por la tarde leyendo lado a lado en el sofá. Nunca tuvimos hijos. Después de algunos años de intentarlo, aceptamos que no estaba destinado a ser, y encontramos contentamiento en nuestra vida juntos. Nuestro hogar era tranquilo, lleno de libros, el olor a café de Arthur por la mañana, y una profunda y arraigada sensación de paz. Arthur era mi mayor animador. Él creía en mí más de lo que yo creía en mí misma. Cuando me ofrecieron un pequeño ascenso a maestra líder para mi nivel de grado, estaba aterrorizada por la responsabilidad adicional. Arthur se sentó conmigo durante horas haciendo listas de todas las razones por las que estaba calificada, diciéndome lo orgulloso que estaba. Me hizo sentir capaz. Me hizo sentir fuerte. Durante esos años, mi contacto con Beatrice fue esporádico. Ahora era una ejecutiva de marketing de alto nivel en Nueva York, viviendo una vida que parecía a un mundo de distancia de la mía. Llamaba cada pocos meses, generalmente cuando tenía algo nuevo de que presumir. Oh, Audrey, no lo creerías, decía, su voz crepitando de energía. Mi firma acaba de conseguir la cuenta de Coca-Cola. ¿Y mi nuevo novio? Es un gerente de fondos de cobertura, me acaba de llevar a París durante el fin de semana. Yo escuchaba, ofreciendo felicitaciones educadas. Eso es maravilloso, Beatrice. Me alegro mucho por ti. Luego le contaba sobre mi nuevo programa de lectura para mis alumnos de primer grado o los tomates que estábamos cultivando en nuestro jardín. Casi podía escuchar sus ojos vidriosos a través de la línea telefónica. Bueno, eso es lindo, cariño. Diría inevitablemente, su tono una mezcla de lástima y condescendencia. Mientras estés contenta con tu pequeña y sencilla vida. La cuestión era que sus palabras ya no tenían el poder de herirme. Porque yo era feliz. No estaba viviendo una vida que aparecería en un artículo llamativo de una revista, pero era una vida rica en amor y propósito. Tenía un hombre que me atesoraba exactamente por lo que era. Tenía un trabajo que marcaba la diferencia. No necesitaba París ni gerentes de fondos de cobertura. Tenía todo lo que siempre había querido. Allí mismo, en ese pequeño bungalow, con mi amable y constante Arthur a mi lado. Durante 10 maravillosos años, creí que nuestro amor tranquilo y simple era invencible. El cambio cuando llegó fue como la marea que se retira lentamente. Tan gradualmente que no te das cuenta de que la línea de la costa se ha movido hasta que miras hacia arriba y ves acres de arena estéril expuesta. Comenzó alrededor de nuestro 10º aniversario de bodas. Arthur comenzó a trabajar hasta más tarde. Al principio era solo 1 hora o 2. Gran proyecto en el trabajo, decía, dándome un beso cansado en la mejilla antes de desaparecer en su oficina en casa.
Pero pronto llegaba a casa después de que yo ya había cenado, mucho después de que el sol se hubiera puesto. El olor a su café ya no era lo primero que notaba por la mañana porque a menudo se había ido antes de que yo me despertara. Nuestra mesa de comedor, una vez el centro de nuestro día, donde nos reconectábamos y compartíamos historias, se volvió silenciosa. Yo intentaba llenar el silencio hablando de mis alumnos. Pero sus respuestas se volvieron más cortas, más distraídas. Él asentía y murmuraba, «Qué bien, cariño», pero sus ojos estaban distantes, su mente claramente en otro lugar. Recuerdo una noche que estaba especialmente emocionada. Finalmente había logrado que un alumno tímido y retraído leyera en voz alta frente a la clase. Fue un gran avance. No podía esperar para contárselo a Arthur. Preparé su comida favorita, pastel de pastor, y esperé. No llegó hasta casi las 9. Entró, dejó su maletín junto a la puerta con un golpe sordo y se aflojó la corbata. «Día largo», gruñó, dirigiéndose al refrigerador. «Preparé tu favorito», dije, tratando de mantener mi voz ligera. «No tengo hambre», dijo, agarrando una cerveza y cerrando la puerta. Ni siquiera miró la mesa que había puesto. Me quedé allí parada en la cocina. La historia de mi alumno muriendo en mis labios. El silencio que siguió fue pesado, lleno de cosas que no entendía. El hombre amoroso y atento con el que me había casado estaba siendo reemplazado por un fantasma, un extraño educado que compartía mi casa, pero no mi vida. Intenté hablar con él, por supuesto, innumerables veces. «¿Está todo bien en el trabajo, Arthur? Pareces tan estresado». «Es solo el trabajo, Audrey. No te preocupes por eso». «¿Estamos bien?», pregunté una noche, mi voz pequeña mientras estábamos acostados en la cama, con un pie de distancia fría entre nosotros. Él simplemente se dio la vuelta dándome la espalda. «Estamos bien. Solo estoy cansado». Pero no estábamos bien. Un frío pavor, un sentimiento que no había experimentado desde mi infancia, comenzó a deslizarse de nuevo en mi vida. Era la sensación de ser invisible, de ser un problema a manejar en lugar de una persona a la que amar. Sentí que lo estaba perdiendo, y no tenía idea de por qué. La noche en que todo se hizo añicos fue un jueves. El aire en nuestra casa estaba tan denso con palabras no dichas que se sentía difícil respirar. Arthur había sido un fantasma toda la semana, apenas hablándome. Esa noche decidí que exigiría una respuesta. No podía seguir viviendo en ese silencio sofocante. Cociné la cena, pero ninguno de los dos comió mucho. Simplemente empujé un trozo de pollo alrededor de mi plato, mi estómago hecho un nudo. Finalmente, dejé mi tenedor. El suave tintineo contra el plato de cerámica sonó como un trueno en la habitación silenciosa. «Arthur, tenemos que hablar», comencé, mi voz temblando ligeramente. Finalmente levantó la vista de su plato. Me miró a los ojos, y por primera vez en meses, su mirada fue clara, directa y totalmente fría. No había calidez, ni amor, nada. Era como mirar a un extraño. «Tienes razón», dijo, su voz plana y desprovista de cualquier emoción. «Tenemos que hacerlo». Respiró hondo, y las siguientes 4 palabras detonaron mi vida. «Quiero el divorcio». El mundo se inclinó sobre su eje. El aire salió de mis pulmones. Estoy segura de que dije algo. Quizás su nombre. Quizás un ahogado, ¿qué? Pero no pude oírlo por el rugido en mis oídos. Se sintió como un sueño, una pesadilla. Esto no podía estar pasando. No a nosotros. No a Arthur y a mí. ¿Por qué? Finalmente logré susurrar la palabra, raspando mi garganta irritada. ¿Qué hice? Se acabó, Audrey, dijo, su voz como piedra. No me daría una razón. Simplemente repitió las palabras como una sentencia de muerte. He tomado mi decisión. Antes de que pudiera procesarlo, antes de que pudiera gritar o suplicar o derrumbarme, sonó el timbre. Un tono agudo y alegre que era tan grotescamente fuera de lugar que se sintió como un sonido de otro universo. Me quedé congelada, incapaz de moverme.
Mientras Artur se levantaba con calma, se limpiaba la boca con la servilleta y caminaba hacia la puerta principal. Escuché el pestillo girar. Escuché la puerta abrirse. Y entonces escuché el sonido que atormentaría mis pesadillas durante meses. El seguro y triunfante clic-clac de tacones altos en nuestro suelo de madera. Beatrice entró a trompicones en nuestro comedor. Era una visión con un vestido rojo elegante y caro, su cabello perfecto, su maquillaje perfecto, y una amplia sonrisa depredadora pegada a su rostro. Caminó directamente hacia Artur, mi esposo, y metió su brazo en el de él como si perteneciera allí. Él no se apartó. Simplemente se quedó allí, una estatua, su rostro una máscara en blanco. Beatrice me miró, sus ojos recorriendo mi ropa sencilla, mi rostro atónito y surcado de lágrimas. Su sonrisa se ensanchó, un corte cruel y satisfecho de lápiz labial rojo. Artur y yo nos vamos a casar, anunció, su voz goteando con una satisfacción engreída que me revolvió el estómago. El suelo desapareció bajo mí. Apreté el borde de la mesa del comedor para no derrumbarme. Mi hermana, mi esposo, los dos pilares centrales de mi vida, conspirando juntos para destruirme. Miré de la cara regocijada de Beatrice a la de Artur, vacía, buscando cualquier señal de que esto era una broma enfermiza, un terrible error. No había nada. Entonces Beatrice habló de nuevo, su voz como veneno dulce, retorciendo el cuchillo. No es una broma, Emily nota, aquí el texto original cambia el nombre de la narradora a Emily, lo corregiré para mantener a Audrey, o usaré un nombre latinoamericano como, Emilia, si fuera necesario, pero mantendré, Audrey, para consistencia. Siempre has vivido en mi sombra. Creo que es hora de que te quedes allí para siempre. Las semanas siguientes son un recuerdo gris y brumoso. Se sintió como si estuviera viendo mi vida sucediendo a otra persona desde una gran distancia. El proceso del divorcio fue brutalmente eficiente. Artur quería que terminara rápido, y yo no tenía la voluntad de luchar. Un grueso sobre Manila llegó por mensajería al día siguiente con los papeles del divorcio. Su abogado, un hombre con una voz fría e impersonal por teléfono, me explicó los términos del acuerdo. Era generoso. Me estaba dando la mayor parte de nuestros ahorros, más de la mitad. En ese momento, pensé que era dinero de culpa. Firmé todo lo que me puso delante, mi mano moviéndose como un autómata. Solo quería que terminara. La parte más difícil fue dejar nuestro hogar. Cada objeto era una mina terrestre de recuerdos. Al empacar mis libros, encontré un recibo descolorido que él había usado como marcapáginas de nuestra cena de primer aniversario. En el armario, encontré la vieja sudadera suave que siempre usaba los domingos perezosos. Cada artículo era una nueva puñalada de traición. Contraté mudanceros porque no podía soportar volver a ver a Artur. Dejé la llave de la casa en el mostrador de la cocina y salí por la puerta sin mirar atrás, dejando atrás 10 años de mi vida. Encontré un pequeño apartamento sin alma en un gran complejo anónimo al otro lado de la ciudad. Durante el primer mes, las cajas de mudanza permanecieron como una fortaleza sin abrir en mi sala de estar. No pude obligarme a desempacar los restos de una vida que ya no existía. Llamé para avisar que no iría a trabajar, diciéndole al director que tenía gripe. La verdad era que no podía enfrentar los ojos comprensivos y curiosos de mis colegas, y ciertamente no podía enfrentar las caras inocentes y felices de mis alumnos. La mayoría de los días simplemente me sentaba en el sofá, que todavía estaba envuelto en plástico por los mudanceros, y miraba fijamente la pared beige. No veía televisión. No leía. Simplemente me sentaba. El teléfono sonaba, amigos del trabajo, como mi querida amiga, Carol, llamando para ver cómo estaba. Veía su nombre parpadear en la pantalla y dejaba que fuera al buzón de voz. Audrey, cariño, soy Carol. Solo llamo para ver cómo estás. Todos estamos preocupados por ti. Por favor, devuélveme la llamada. No podía. ¿Qué diría? ¿Cómo explicas una traición tan profunda que sientes que te ha dejado hueca por dentro? Mientras tanto, Beatrice estaba organizando un desfile de victoria. Una amiga, con buenas intenciones, me envió una captura de pantalla de las redes sociales de Beatrice. Era una foto de ella y Artur chocando copas de champán en un balcón con vistas al océano.
El pie de foto decía, finalmente, con mi alma gemela verdadera. Vomité después de verlo. Desactivé todas mis cuentas ese día. No pude soportarlo. Cada foto sonriente, cada publicación de celebración era un testimonio público de mi fracaso, mi borrado. Había sido reemplazada tan fácil y felizmente. Alrededor de un mes después de mi exilio autoimpuesto, finalmente me quedé sin comida y me vi obligada a aventurarme a la tienda de comestibles. Debía ser un espectáculo. Pálida, cabello desordenado, vestida con los mismos pantalones de chándal que había llevado durante 3 días. Mientras luchaba con mis llaves para volver a entrar a mi edificio de apartamentos, un elegante Mercedes negro se detuvo en el bordillo. Mi corazón se detuvo. Era el coche de Beatrice. Ella salió luciendo como si acabara de salir de una revista. Llevaba un traje de pantalón de color crema que probablemente costaba más que mi alquiler, su cabello rubio capturando la luz del sol de la tarde. Me vio y su rostro se abrió en una brillante sonrisa falsa. Audrey, me llamó, su voz inquietantemente brillante y alegre, como si no hubiera hecho nada malo. ¿Cómo has estado? Me quedé allí parada, agarrando mi única bolsa de comestibles, leche, pan, una lata de sopa. Me sentí pequeña y patética bajo su mirada pulida. ¿Qué quieres, Beatrice?, pregunté, mi voz ronca por la falta de uso. Ella caminó hacia mí, sus tacones haciendo un ritmo arrogante en el pavimento. Se detuvo a pocos metros de distancia, su sonrisa todavía perfectamente en su lugar. Solo quería ver cómo estabas, tonta, dijo, su tono goteando falsa preocupación. Esto debe ser muy duro para ti. Quiero que sepas que estoy aquí para ti si necesitas algo. La audacia de eso, el simple y asombroso descaro, fue tan insultante, tan profundamente cruel que algo se rompió dentro de mí. La niebla de la depresión entumecida comenzó a quemarse, reemplazada por una rabia blanca y candente. Estás aquí para mí, dije, mi voz baja y temblando con una ira que no sabía que poseía. Te paras ahí con tu traje caro después de destrozar mi vida, y finges estar preocupada. Su sonrisa se tensó en los bordes. No, Audrey, no seas dramática. ¿Dramática? Casi me río. Fue un sonido crudo y feo. Lo que importa, Beatrice, es que me traicionaste. Traicionaste a tu propia hermana. Te llevaste a mi esposo, mi hogar, mi vida, y ahora tienes las agallas de pararte aquí y ofrecerme tu lástima. Ver. Aléjate de mí. Por primera vez, su máscara se resquebrajó por completo. La falsa simpatía desapareció, y sus ojos se convirtieron en fríos y duros trozos de hielo. La verdadera Beatrice se exhibió por fin. Bien, siseó, su voz perdiendo su dulce pretensión. Sé una mártir. Déjate llevar por tu miserable pequeña vida. Pero no te atrevas a esperar que sienta lástima por ti. Se acercó un paso, su voz un susurro venenoso. Siempre has sido débil, Audrey. Eres frágil. Por eso la gente te deja. Por eso Arthur me eligió a mí. Él quería una mujer fuerte, no un pajarito roto. Se dio la vuelta y regresó a su coche, dejándome parada en el pavimento, sus palabras flotando en el aire como gas venenoso. Débil, frágil, los viejos insultos, las viejas etiquetas. Pero esta vez, no me hicieron querer llorar. Me hicieron querer luchar. La crueldad de Beatrice fue la chispa improbable que encendió un fuego en mí. Yacer en mi sofá, derrotada, era precisamente lo que ella quería. Era lo que mis padres siempre habían esperado. Era el papel en el que me habían encasillado toda mi vida. Y en ese momento, de pie fuera de mi triste y pequeño apartamento, decidí que ya no jugaría ese papel. El lunes siguiente, me duché, me puse mi mejor vestido de trabajo y volví a la escuela. Caminar por el pasillo se sintió como caminar sobre una cuerda floja. Podía sentir los escalofríos, escuchar los susurros cesar mientras pasaba. Mi amiga Carol corrió a mi lado, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Oré. Oh, gracias a Dios. ¿Estás bien? Solo le di una pequeña y tensa sonrisa. Lo estaré, dije, y por primera vez, casi lo creí. Esa semana, hice la llamada.
Encontré una terapeuta, una mujer llamada doctora Evans. Mi primera sesión fue una de las horas más difíciles de mi vida. Me senté en su sofá de felpa, retorciendo un pañuelo en mis manos, y durante los primeros 20 minutos, no pude hablar. Luego, la presa se rompió. Les conté todo sobre ser la gemela sombra, sobre mis padres, sobre el amor tranquilo de Arthur y su impactante traición, sobre la sonrisa triunfante de Beatrice. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. ¿La doctora? Evans simplemente escuchó pacientemente, y cuando terminé, dijo algo que se me quedó grabado: Audrey, has estado cargando con el peso de las definiciones de otras personas sobre ti durante mucho tiempo. Quizás es hora de escribir la tuya propia. No fue una solución mágica, pero fue un comienzo. Seguí yendo. Comenzamos el lento y doloroso trabajo de desentrañar los nudos de mi pasado. Una tarde, vi un folleto en la biblioteca local para un club de lectura comunitario. La vieja Audrey, la Audrey débil y frágil, lo habría arrugado. Pero la nueva Audrey, la que estaba cansada de tener miedo, le tomó una foto con su teléfono. El martes siguiente, entré en esa sala de reuniones de la biblioteca. Mi corazón latía con fuerza. Me senté en una silla en la esquina, planeando solo escuchar. El libro era uno que me encantaba, y mientras las otras mujeres comenzaban a discutirlo, me encontré en desacuerdo con uno de sus puntos. Antes de que pudiera detenerme, hablé. En realidad, vi la motivación de ese personaje un poco diferente, dije, mi voz apenas un susurro. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Expliqué mi punto, esperando que lo desestimaran. Pero en cambio, una mujer al otro lado de la mesa sonrió. Esa es una perspectiva realmente interesante. No lo había pensado de esa manera. Fue algo pequeño, una pequeña victoria, pero se sintió monumental. Estaba haciendo nuevos amigos. Estaba encontrando mi voz. Me estaba reconstruyendo lenta y laboriosamente, no sobre la base del amor de Arturo o la aprobación de mi familia, sino sobre algo nuevo, algo que era completamente mío. Pasaron 3 meses. Mi vida encontró un nuevo ritmo tranquilo. Era una estabilidad frágil, pero era mía. Estaba enseñando, yendo a terapia, asistiendo a mi club de lectura. Estaba empezando a dormir toda la noche de nuevo. El dolor seguía ahí, un dolor sordo constante en mi pecho, pero ya no me consumía. Estaba sobreviviendo. Entonces, un martes ordinario por la tarde, todo fue interrumpido una vez más. Estaba en mi aula después del último timbre, ordenando, cuando sonó mi teléfono celular. Era un número desconocido con un código de área local. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Hola. ¿Puedo hablar con la señora Audrey Carter? La voz era de un hombre, profesional y sombría. Esta soy yo, dije, una punzada de inquietud agitándose en mí. Señora Carter, mi nombre es David Allen. Soy abogado del bufete Allen y Asociados. Lamento la llamada no solicitada. La llamo hoy con respecto a su ex esposo, Arthur Jensen. Mi sangre se heló. Me hundí en la silla de mi escritorio. ¿Por qué el abogado de Arthur me llamaría? ¿Está todo bien?, pregunté, mi voz de repente tensa. Hubo una pausa al otro lado de la línea, el tipo de silencio cargado que precede a noticias terribles. Señorita Carter, dijo el abogado, su voz suave pero firme. Lamento informarle que el señor Jensen falleció repentinamente anoche. El aula a mi alrededor pareció deformarse y desvanecerse. Los coloridos carteles en la pared se difuminaron. Falleció. Arthur. No tenía sentido. Era joven, sano. ¿Qué? Respiré la palabra, una ráfaga de aire. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Una afección cardíaca, me dicen, explicó. Fue muy repentino. Lamento mucho su pérdida. Mi mente era una tormenta caótica de incredulidad y confusión. ¿Pérdida? Él ya no era mío para perder. Pero la noticia me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Arthur se había ido. ¿Por qué? ¿Por qué me llama?, tartamudeé. El señor Jensen actualizó su testamento hace unos meses,
poco después de que se finalizara su divorcio, dijo el señor Allen. Dejó instrucciones muy específicas para que me comunicara directamente con usted en caso de su muerte. Hay algunos asuntos legales que discutir, pero lo más importante es que dejó una carta. Una carta que quería asegurarse de que le llegara. ¿Una carta para mí? Después de todo este tiempo, después de todo el silencio y la crueldad, ¿me había dejado una carta? Ya veo, dije, mi voz un eco hueco de sí misma. ¿Cuándo puedo ir? Acordamos una reunión para la mañana siguiente. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi aula vacía, el sol de la tarde inclinándose a través de las persianas, proyectando largas sombras en el suelo. Arthur estaba muerto y tenía una última cosa que decirme. La mañana siguiente se sintió surrealista. El viaje a la oficina del abogado en el centro fue borroso. Recuerdo el tráfico de la ciudad, las bocinas, la gente apresurándose por las aceras, todo se sentía como si fuera parte de un mundo diferente, un mundo que todavía era normal. Las oficinas de Allen y Asociados estaban en el piso 25 de un reluciente rascacielos de cristal. Era el tipo de lugar que olía a dinero y madera pulida. Me senté en una silla de cuero afelpado en la sala de espera, mis manos entrelazadas tan apretadas en mi regazo que mis nudillos estaban blancos. Miré por la ventana de piso a techo a la extensa ciudad abajo, sintiéndome pequeña e incapaz de moverme por el miedo. ¿Qué podría haber escrito para mí? ¿Una disculpa? ¿Una explicación? ¿Un último giro cruel del cuchillo? Después de lo que pareció una eternidad, un hombre de aspecto amable de unos 60 años, con cabello plateado y una actitud gentil, salió a saludarme. Era David Allen. Señorita Carter, gracias por venir con tan poca antelación, dijo, estrechando mi mano. Su agarre era firme y tranquilizador. Me condujo a su oficina en la esquina. Las estanterías revestían las paredes de piso a techo. Me hizo un gesto para que me sentara en una de las dos sillas frente a su escritorio grande y ordenado de caoba. Por favor, dijo, sentándose. Sé que este es un momento difícil. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro atrapado. Barajó una pequeña pila de papeles en su escritorio, el sonido crujiendo en la habitación por lo demás silenciosa. Como mencioné, comenzó, su voz suave. Arthur hizo algunos cambios muy específicos en su testamento. Podemos revisar los detalles legales y financieros de la herencia en breve, pero él fue firme en una cosa por encima de todas las demás. Metió la mano en un cajón y sacó un solo sobre blanco liso. Lo deslizó por la superficie pulida del escritorio hasta que se detuvo directamente frente a mí. Mi nombre, Audrey, estaba escrito en el frente. Era la letra de Arthur. Limpia, familiar, la misma escritura que había llenado las tarjetas de cumpleaños y las notas de amor que me había dado durante más de una década. Él insistió en que usted recibiera esto antes de discutir cualquier otra cosa, dijo el señor Allen. Es la última carta del señor Arthur para usted. Por favor, tómese todo el tiempo que necesite. Simplemente me quedé mirándolo. El sobre parecía pulsar con vida propia. Mis manos temblaron mientras lo alcanzaba. El papel se sintió fresco y pesado en mi agarre. Por un momento, no pude obligarme a abrirlo. Tenía miedo de lo que había dentro, pero sabía que tenía que hacerlo. Tenía que saberlo. Lentamente, con dedos temblorosos, rompí el sello y desdoblé la única hoja de papel en su interior. Las palabras estaban escritas con la caligrafía familiar de Arthur, aunque las letras parecían un poco más temblorosas de lo que recordaba. Respiré hondo, temblorosamente, y comencé a leer. Querida Audrey, nota, el texto original dice, Emily, aquí, mantengo, Audrey, para la consistencia del personaje principal. Si estás leyendo esto, significa que mi tiempo se ha agotado. Hay 1000 cosas que quiero decir, 1000 disculpas que te debo, pero no tengo tiempo para 1000. Solo tengo tiempo para la verdad. Así que empezaré con lo más importante. Lo siento mucho, mucho. Sé que lo que hice parece monstruoso, imperdonable, pero necesito que me creas cuando te digo que cada cosa cruel que hice, cada mentira que dije, lo hice para protegerte. Tuve que detenerme y releer esa línea. ¿Protegerte? Mi aliento se enganchó en mi garganta. ¿Protegerte de qué? Forcé mis ojos borrosos a enfocarse de nuevo en la página.
Hace 6 meses fui al médico por lo que pensé que era solo acidez estomacal persistente. No lo era. Era mi corazón. Me diagnosticaron miocardiopatía, una condición terminal. Los médicos fueron directos. Me dieron 1 año, tal vez menos si tenía mala suerte. Mi mundo terminó en esa estéril pequeña sala de examen. Mi primer pensamiento, mi único pensamiento, fuiste tú. ¿Cómo podría dejarte? ¿Cómo podría cargarte con el peso de verme debilitarme cada vez más? Pero entonces me golpeó un pensamiento más práctico y aterrador. ¿Qué pasaría contigo después de que yo me fuera? Especialmente con Beatrice en el panorama. Alrededor de la misma época, el abogado de la herencia de mi difunto tío finalmente se puso en contacto conmigo. Beatrice había estado zumbando sobre esa herencia durante meses, desde que él falleció. Ella imaginaba que era una gran fortuna. Al principio, esperaba que tuviera razón, que fuera una bendición que pudiera asegurar tu futuro, pero fue una maldición. La herencia no era una fortuna. Era una trampa. Estaba empantanada en más de $2 millones de deuda y pasivos ocultos. Beatrice, por supuesto, no sabía eso. Ella solo escuchó la palabra herencia, y su codicia se apoderó de ella. Lo vio como su boleto dorado. El papel crujió en mi agarre cada vez más apretado. Un no, escapó de mis labios. Y fue entonces cuando vi la única salida. Una forma terrible y horrible, pero la única que pude pensar para salvarte. Tenía que hacer que ella quisiera la deuda. Tenía que hacer que me quisiera a mí. Tenía que alejarte, Audrey. Tenía que romper tu corazón para salvar tu futuro. Fue lo más difícil y vil que he hecho. Cada palabra fría, cada noche que llegaba tarde a casa, cada vez que veía el dolor en tus ojos y no hacía nada, era como un cuchillo en mis propias entrañas. La noche en que pedí el divorcio, la noche en que ella estaba allí en nuestro hogar. Nunca me había sentido tan lleno de autodesprecio. Pero tenía que verlo hasta el final. Necesitaba que ella estuviera legalmente unida a mí y a mi maldita herencia cuando yo me fuera. Y necesitaba que tú estuvieras legalmente completamente libre de ella. Te he dejado mi póliza de seguro de vida personal y mi 401k. No es una fortuna, pero está limpio. Es tuyo. Debería ser suficiente para ayudarte a empezar de nuevo, un verdadero comienzo sin su toxicidad ni su ruina financiera cerca de ti. Mereces una vida de paz, mi Audrey. Una vida libre de todo esto. Por favor, trata de perdonarme. Por favor, entiende que a mi manera rota y terrible, nunca dejé de amarte. Ni por un solo segundo. Mantente fuerte, Audrey. Eres mucho más fuerte de lo que jamás sabrás. Con amor siempre, Arthur. Terminé la carta y el mundo simplemente se desvaneció. No podía respirar. Un sonido crudo y herido, salió de mi garganta. La carta cayó de mis dedos entumecidos sobre el escritorio. Todo fue una mentira. La frialdad, el romance, la traición, todo fue un acto desesperado, trágico y desinteresado de amor. Él no me había dejado. Me había salvado. Había sacrificado su nombre, su honor y mi amor por él solo para protegerme. Me quedé sentada allí en esa oficina silenciosa, en lo alto de la ciudad. Y lloré. Lloré por el hombre que había perdido 2 veces. Una por una mentira y ahora para siempre por la verdad. Y ahora, contándote esto, compartiendo esta verdad imposible, tengo que hacer una pausa. Sigue siendo una herida que duele. Se siente tan cruda hoy como lo hizo en esa oficina. Si todavía estás escuchando, si todavía estás aquí conmigo, por favor, ayúdame dándole un me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo. Esto me permite saber que me has dado un me gusta y me dice que estás conmigo en este viaje increíblemente doloroso. Tu apoyo es un gran aliento y verdaderamente me anima. Por favor, comenta el número 1 y luego escucha mientras te cuento el resto de mi historia. No sé cuánto tiempo lloré en la oficina del señor Allen. Fue un caballero perfecto, empujando silenciosamente una caja de pañuelos sobre el escritorio y yéndose a buscarme un vaso de agua. Cuando finalmente me compuse, explicó amablemente las formalidades legales. Todo lo que Arthur había escrito era cierto.
El acuerdo de divorcio había sido estructurado para darme todos sus activos líquidos mientras me separaba legalmente de cualquiera de sus posesiones o deudas futuras. La deuda de $2 millones ahora estaba legalmente ligada a su patrimonio. Y la única beneficiaria y prometida, la mujer que lo había reclamado públicamente, era Beatrice. Le había construido una hermosa jaula dorada, y ella había volado directamente hacia ella. El funeral fue unos días después. Fui, pero me senté en el último banco, escondida detrás de un gran pilar de mármol. Vi a Beatriz en la primera fila, vestida con un elegante y caro vestido negro, un delicado velo cubriendo su rostro. Era la imagen de la prometida en duelo. Se secó los ojos con un pañuelo, apoyándose en el brazo de una de sus amigas ricas. Ella no tenía ni idea. Estaba de luto por el hombre que creía que la había hecho millonaria, completamente inconsciente de que él, de hecho, acababa de hacerla responsable de una montaña de deudas. Viendo su actuación, no sentí ira ni siquiera tristeza. Por primera vez en mi vida, cuando se trataba de Beatrice, no sentí nada más que una profunda y vacía lástima. Había pasado toda su vida persiguiendo cosas brillantes e impresionantes, dinero, estatus, los maridos de otras personas, y todo la había llevado a esto, a un asiento de primera fila para una mentira. La carta de Arthur me había dado un regalo extraño y agridulce. Había replanteado toda mi vida. No era la débil que se quedó atrás. Era la que había sido protegida. Era la que había sido amada. El dinero del seguro de vida y del fondo de jubilación de Arthur, su verdadera herencia para mí, apareció en mi cuenta bancaria unas semanas después. Mirar el número en la pantalla se sintió surrealista. No era una ganancia de lotería. Era el precio de su desamor y el mío. Pero sabía lo que tenía que hacer con él. Tenía que honrar su sacrificio. Tenía que vivir, y vivir bien. Mi primer acto fue empezar a buscar casa. Mi pequeño apartamento había cumplido su propósito como búnker, pero ahora necesitaba un hogar. Encontré un pequeño bungalow en una tranquila calle arbolada, muy parecida a la que Arthur y yo habíamos compartido, pero este era más pequeño, más acogedor. Tenía un gran patio trasero, perfecto para un jardín. Hice una oferta y fue aceptada. Fue alrededor de esa época cuando comenzaron las llamadas de Beatrice. Me perdí la primera. Dejó un mensaje de voz cortante y molesto. Aurey, soy yo. El abogado de la herencia está siendo muy confuso. Llámame. Lo ignoré. Unos días después, otra llamada. Otro mensaje de voz. Este más tenso. Aurey, ¿dónde estás? Están hablando de acreedores, de gravámenes. Esto es ridículo. Arthur era rico. Llámame. Luego comenzaron los mensajes de texto. Una avalancha frenética de ellos. Dicen que el patrimonio está insolvente. Tiene que ser un error. Debes saber algo. Finalmente, una tarde, mientras empacaba cajas en mi apartamento para la mudanza a mi nueva casa, llegó un correo electrónico de ella. El asunto era solo mi nombre, Aurey. El mensaje era corto. Tenemos que hablar. Llámame. Me quedé mirando el correo electrónico durante mucho tiempo. Soy tu hermana. La frase que había usado toda mi vida para exigir mi cumplimiento, mi silencio, mi deferencia. La vieja Aurey habría sentido un pinchazo de culpa. La vieja Aurey la habría llamado de vuelta, intentado ayudar, intentado arreglarlo. Pero la vieja Aurey se había ido. El regalo final de Arthur para mí no fue solo el dinero. Fue la verdad. Me había mostrado de la manera más dolorosa imaginable quién era realmente mi hermana. Con mano firme, moví el cursor sobre el correo electrónico. Lo arrastré al icono de la papelera. Y luego vacié la papelera. El último cordón fue cortado. Su caos era suyo. No tenía nada que ver conmigo ya. Ha pasado un año desde ese día en la oficina del abogado. Estoy escribiendo esto desde la sala de sol de mi nueva casa. Mi jardín está prosperando. Tengo hileras de tomates, calabacines y más rosas de las que sé qué hacer. Mis manos suelen estar cubiertas de tierra, y nunca he sido más feliz. Todavía estoy enseñando. Mis alumnos siguen siendo la parte más brillante de mi día.
Todavía voy a mi club de lectura los martes, y las mujeres de allí se han convertido en mi familia. Mi amiga Carol viene a cenar todos los viernes. Bebemos vino y hablamos durante horas. Mi vida es tranquila. Es simple y es enteramente, maravillosamente mía. No soy la misma mujer que era antes. El dolor del pasado me ha cambiado. Talló nuevas líneas en mi rostro, pero también talló nueva fuerza en mi alma. Empecé a hacer cosas que la vieja Audrey habría temido. Me uní a un grupo de senderismo y el mes pasado estuve en la cima de una montaña mirando el mundo sintiéndome gloriosamente, impresionantemente pequeña y poderosa a la vez. La carta de Arthur permanece conmigo, guardada en una pequeña caja de madera en mi armario. Es un recordatorio de la complejidad del amor y el sacrificio, de las formas en que las personas pueden lastimarnos y sanarnos. Y aunque todavía lucho con el dolor de su traición, también siento una profunda gratitud por la oportunidad que me dio de reclamar mi vida. No sé qué le pasó a Beatrice. Después de que corté el contacto, nunca más supe de ella. Solo puedo suponer que está lidiando con las consecuencias de sus propias decisiones. A veces me pregunto si alguna vez supo la verdad. Pero la mayor parte del tiempo, ni siquiera pienso en ella. Por primera vez en mi vida, no estoy mirando por encima del hombro hacia la sombra de otra persona. Estoy mirando hacia adelante, hacia el sol, y siento algo que pensé que había perdido para siempre. Esperanza. Una esperanza tranquila, constante y resiliente para el futuro. Mi futuro. Una historia en la que soy finalmente yo quien sostiene la pluma.